Muy bien, vamos a seguir con nuestras clases de razones trigonométricas. Nosotros ya aprendimos a nombrar los lados de un triángulo, ¿sí? Rectángulo, conociendo cuál va a ser el ángulo que vamos a considerar, ¿sí? Sabiendo que la hipotenusa siempre va a ser el lado que está opuesto al ángulo recto, ¿sí? Y también, aprendimos a cuáles son las razones trigonométricas que surgen de relacionar los lados de un triángulo, ¿sí? Con también teniendo en cuenta el ángulo. Entonces dijimos que el seno de un ángulo iba a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno del ángulo iba a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente del ángulo iba a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. A nosotros en este ejercicio que vamos a hacer ahora como ejemplo se nos está pidiendo que digamos cuál es el valor del seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo, alfa, y también del ángulo beta. O sea que nos está pidiendo averiguar el seno, el coseno y la tangente de este ángulo y el seno y el coseno y la tangente de este otro ángulo. Para que yo pueda averiguar todos esos datos, sí o sí, ¿a quién voy a necesitar? Al valor de la hipotenusa. Fíjense en que en dos razones lo estamos usando. Ahora miro mi triángulo. ¿Quién es mi hipotenusa? La hipotenusa es el lado que es opuesto al ángulo recto. Este es mi ángulo recto. Opuesto a ese ángulo recto está la hipotenusa, ¿sí? Entonces, este lado que está acá va a ser la hipotenusa del triángulo, ¿sí? Y la hipotenusa siempre se va a mantener fija, o sea, no es que si yo miro este ángulo la hipotenusa es este y si miro este ángulo la hipotenusa cambia, no, la hipotenusa es el lado que es contrario al ángulo recto. Los que van a cambiar van a ser el cateto opuesto y el cateto adyacente, que ahí sí voy a tener que, según el ángulo que yo considere, voy a tener que pensar a quién lo llamo opuesto y a quién lo llamo adyacente. Ahora bien, sigamos con esto. Yo voy a necesitar el dato de la hipotenusa. ¿Sé el valor de la hipotenusa? No lo sé. Entonces, antes de empezar a usar estas tres formulitas, lo que voy a tener que averiguar es el valor de la hipotenusa. Ahora bien, ¿cómo vamos a averiguar el valor de la hipotenusa? Y utilizando una herramienta matemática que nosotros ya conocemos y que usaron en años anteriores. ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras? Bien, ese es el que vamos a usar. Pitágoras lo que hacía era relacionar la hipotenusa de un triángulo rectángulo con sus otros dos catetos, ¿sí? Entonces lo que plantea Pitágoras y demuestra es que la hipotenusa elevada al cuadrado iba a ser igual a la suma de los dos catetos elevados al cuadrado, ¿sí? Si yo quiero averiguar el valor de la hipotenusa, este cuadrado uno dice pasa para el otro lado como raíz cuadrada. En realidad lo que se hace es aplicar la operación inversa a este cuadrado del otro lado del igual, ¿sí? Entonces me va a quedar que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 elevado al cuadrado. Y acá el cateto 1 y el cateto 2 son lo que ya conocemos como cateto opuesto y cateto adyacente, ¿sí? Entonces, el valor de la hipotenusa es lo que quiero averiguar, que es este que está acá, que no lo sé. El cateto 1 y el cateto 2 serían este y este. No importa en qué orden lo escriba, lo importante es que los pueda identificar. Entonces la hipotenusa va a ser igual a, vengo para acá, la raíz cuadrada de un cateto mide 9 centímetros elevado al cuadrado más el otro cateto mide 12 centímetros elevados al cuadrado, ¿sí? Agarro la calculadora y me pongo a resolver. 9 al cuadrado me va a dar 81. La raíz cuadrada de 81 centímetros cuadrados más 12 al cuadrado me va a dar 144 centímetros cuadrados. Ahora lo que tengo que hacer es resolver la suma y aplicarle la raíz cuadrada, ¿sí? 81 más 144 y a todo esto le aplico la raíz cuadrada sobre la respuesta, me queda 15.
Mi hipotenusa va a ser igual a 15 ¿qué? Centímetros. Sí, yo esto lo estoy haciendo rápido porque en realidad lo que me interesa es pasar a lo que sigue. ¿Sí? Ustedes esto ya lo saben hacer. Entonces, la hipotenusa vale 15 centímetros. Ahora bien, tengo que averiguar el seno, el coseno y la tangente de alfa. Me vengo por un costadito y empiezo con alfa. El seno de alfa va a ser igual a... Miro las fórmulas, ¿sí? El seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto sobre la hipotenusa. Reemplazo con los valores. El cateto opuesto de alfa. Si tengo que ubicar a alfa, alfa es este que está acá. El cateto opuesto es el que está enfrentado al ángulo, o sea, este que está acá, AC. Y el cateto adyacente a alfa va a ser este que está acá, ¿sí? O sea que el cateto opuesto de alfa, AC. ¿Cuánto mide AC? 9 centímetros. AC sobre la hipotenusa, que la hipotenusa es BC. ¿Sí? Reemplazo con los números. 9 centímetros dividido 15 centímetros. Y ahora resuelvo. Centímetro dividido centímetro se simplifican y me queda 9 dividido 15. Agarro la calculadora y resuelvo la cuenta. 9 dividido 15 igual 0,6. Vengo acá, 0,6. Fíjense en que no me quedan en centímetros, ¿sí? El valor del seno del ángulo es una constante, igual que el coseno y la tangente. Lo mismo voy a tener que hacer para el coseno de alfa y la tangente de alfa. El coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Sí? Ahora reemplazo el cateto adyacente de alfa. Vengo acá, alfa es este, el adyacente son 12 centímetros y la hipotenusa, que ya averiguamos acá, son 15 centímetros. Entonces me va a quedar 12 centímetros dividido 15 centímetros. Centímetros se simplifican y me queda 12 dividido 15. Agarro la calculadora, 12 dividido 15, me da 0,8. ¿Sí? Hago lo mismo ahora con la tangente de alfa. Y la tangente era el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ustedes se fijan en las fórmulas, ¿sí? Hasta que se las aprendan. Siempre las tienen que tener a mano. Esto va a ser igual a... Vengo acá, estamos mirando alfa. ¿Quién es el cateto opuesto? AC, que mide 9 centímetros. Vengo acá y lo escribo. 9 centímetros dividido el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente de alfa? Acá ya lo usamos. Mide 12 centímetros. Si quiero me vengo acá y lo busco. Alfa es este, su cateto adyacente es este y mide 12 centímetros. Lo escribo. Centímetros se simplifican y ahora tengo que hacer 9 dividido 12. Y eso me da 0,75. Lo mismo voy a hacer con beta, porque me está pidiendo el seno, el coseno y la tangente de beta. Y acá ya lo vamos a ir haciendo un poquito más rápido porque ya entendieron cómo es. El seno de beta va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Reemplazo. El seno de beta va a ser igual a el cateto opuesto de beta. Miro mi triángulo. Beta es este. El cateto opuesto es este, 12 centímetros. Y la hipotenusa es siempre la misma, 15 centímetros. Igual, simplifico y me queda 12 dividido 15. ¿Sí? 12 dividido 15, si hacemos con la calculadora, nos va a dar 0,8. Ya tenemos el seno. Vamos a buscar el coseno de beta. El coseno de beta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa.
¿sí? Reemplazo. El coseno de beta va a ser igual a el cateto adyacente. Miro, beta es este. Si este es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa, este es el adyacente, el que está pegadito, 9 centímetros. Reemplazo sobre la hipotenusa. La hipotenusa del triángulo ya dijimos que es 15 centímetros. Es siempre la misma. Centímetros se simplifica y 9 dividido 15, si agarran la calculadora, les va a dar 0,6. Ahora tengo que averiguar la tangente del ángulo a beta. Y la tangente, me fijo la fórmula, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? Reemplazo con los datos. El cateto opuesto de beta dijimos que era 12 centímetros. Beta está acá, el cateto opuesto, 12 centímetros. Y el cateto adyacente de beta dijimos que eran 9 centímetros. Simplifico y 12 dividido 9, ¿qué me va a dar? Agarro la calculadora y lo resuelvo. ¿Sí? 1,3 periódico. Bien, hasta acá llegamos. Ahora fíjense qué me pasa con este, con este, con este y con este. Espero que hayan comprendido y puedan hacer la tarea solitos.